Vais a flipar. ¡El himno de la Champions en Bodo Glimt! Me he cruzado Europa de punta a punta. He cogido 2 aviones y he recorrido 3.100 kilómetros para llegar a Bodo, el infierno polar. It's where hell has frozen over. El equipo más al norte en la historia de la Champions. Tan al norte que no crece el césped natural. Ahí, en un modesto estadio de césped artificial, ha nacido el milagro del fútbol europeo. Sin millones. Sin estrellas. Con un ex militar como psicólogo y un entrenador loco. Kjetil Knutsen. Kjetil Knutsen. Ja. Que creyó ¡Es el primero del Bodo Glimt! creyó que sus jugadores podían jugar más al ataque que nadie y ganarles a todos. Y lo logró. Lleva 4 ligas en 5 años y unas semifinales de Europa League, pero su obra está incompleta. El Bodo aún no ha dicho su última palabra. Quieren la Champions League. Y esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Buenos días, son las 7 de la mañana, estamos en Bodo, en el Círculo Polar Ártico, en Noruega, en el Polo Norte. Se nos ha ido completamente la cabeza por venir aquí, aunque realmente el culpable es Fibers, patrocinador de esta temporada de viajes del canal que nos va a llevar a sitios europeos donde nunca habíamos imaginado estar. Y el primero es este. Si os soy sincero, todavía no me creo que estemos aquí. Hace 5 años, cuando el Bodo Glimt se metió en cuartos de final de Conference y no lo conocía nadie, me fijé en ellos, hice un vídeo, empecé a investigar y descubrí todas las barbaridades que es este lugar y el club. El año pasado jugaron las semifinales de la Europa League y los descubrió todo el mundo, y hoy, que se pueden meter en Champions por primera vez y llegar a la élite del fútbol europeo, estamos nosotros aquí. Y tenemos mucho, mucho que contar, así que vamos a ello. Mi objetivo al venir a esta ciudad es muy claro. Quiero que tanto vosotros como yo no nos vayamos de este lugar sin saber 4 cosas básicas y clave. La primera, ¿qué es Bodo? ¿Dónde estamos? ¿Y qué hace tan especial a este lugar? La segunda, obviamente, ¿quién es el Bodo Glimt? ¿Y cómo ha conseguido de repente ser alguien en el fútbol europeo? La tercera, ¿quién es Kjetil Knutsen? El líder espiritual, el chamán que ha conseguido, pues eso, convertir a este equipo de la nada al todo. Y la última, cómo la UEFA permite que un estadio de 8.000 personas de césped artificial albergue partidos de Champions. Vamos a descubrirlo. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Esto es Bodo y está aquí, a 16 horas en coche de la capital de Noruega, muy al norte de Noruega. Para que os hagáis una idea, Bodo está más al norte que el punto más al norte de toda Islandia. Un sitio que consideramos remoto, frío y lejano. Pues esto lo es más. De hecho, a los habitantes de aquí del norte, los del sur, los de la capital, siempre les han considerado como un poco raros, diferentes, y les han discriminado un poco. Aquí la temperatura media en invierno es de menos 12 grados, pero con el viento que va entrando del Ártico, pues la sensación térmica será de menos 20, qué sé yo. Ahora mismo es agosto, pero me estoy pelando de frío, y menos mal que voy bien abrigado. Gracias a Sirocco, patrocinador de este vídeo y encargado de que no me esté muriendo de frío tanto por fuera como por dentro. Todas las prendas que llevo son de Sirocco, impermeables, perfectas, para bici, para esquí, para aventura, para montaña, gafas. Tienen prendas absolutamente de todo, que la verdad viene muy bien para este tipo de viajes. Patrocina este vídeo hoy y a vosotros os da un 10% de descuento en toda su ropa, en todas sus prendas, en todos sus productos, con el link que tenéis en la cajita de descripción. Alex también lleva la ropa y lo puede corroborar. ¿Está guapa o no? Pues eso, ya lo sabéis. Seguimos. Gracias, Sirocco. Echadle un ojo. Solo hay 7 países en todo el mundo con territorios dentro del Círculo Polar Ártico y Noruega, una pequeña parte de Noruega, es uno de ellos. Para que os hagáis una idea de dónde estamos. En uno de los territorios más lejanos, inaccesibles, fríos y distantes de todo el mundo. Lo más impactante de Bodo es que luce como una ciudad totalmente nueva, porque es una ciudad totalmente nueva. En 1940 la bombardeó la Alemania nazi y la tuvieron que rehacer de cero. Después de los bombardeos solo quedó un 20% de la ciudad en pie. Un 20%. El 80% restante se fue todo absolutamente abajo y los ciudadanos de Bodo la tuvieron que reconstruir paso a paso, con las dificultades de clima que tienen aquí, con las dificultades de transporte, con las dificultades geográficas. Por eso para ellos, ver la ciudad tan próspera y con tanto futuro es su mayor orgullo.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Bodo es esto. No solamente que haya banderitas del Bodo Glimt en todas las casas, sino que no hay cortinas. Pensad que aquí durante 8 y 9 meses al año es prácticamente todo el día de noche y no entra nada de sol. Entonces quitan las cortinas para aprovechar hasta el más mínimo rayo que pueda entrar. Todavía nos queda por visitar este año muchos rincones del fútbol europeo y mundial y contar las mejores historias en ellos con vistas como estas. Evidentemente, si no te lo quieres perder, tienes que... ¿Qué? Perdón, gajes del oficio. Decía que si queréis ver todo lo que vamos a traer, y yo me estoy dejando la vida, como habéis podido comprobar para ello, os tenéis que suscribir al canal. Si no estáis suscritos, deberíais hacerlo porque hay muchísimas personas que ven los vídeos y no están suscritas, y eso nos dificulta a la hora de crecer en YouTube. Cuento hasta 3 y os suscribís. 1, 2 y 3. ¿Estáis suscritos? Para compensarlo os propongo una cosa. A todos estos lugares nos está llevando Fibes, patrocinador de esta temporada en el canal. Os propongo que vayáis al link que tengo en la cajita de descripción, que es un link a un vídeo que he subido en Fibes, y ahí me pongáis en comentarios dónde queréis que vayamos este año con Fibes a grabar un vídeo. Cualquier sitio de Europa. El comentario con más likes, de verdad, de corazón os lo digo, será el destino al que vayamos esta temporada. Mejor no os lo puedo poner. Seguimos con el vídeo. Bodo no engaña a nadie, chavales. Es literalmente lo que veis. No es una ciudad excesivamente cosmopolita, no es una ciudad excesivamente turística, es una ciudad marítima, fría y marítima. Su industria es los barcos, la pesca, el mar y el frío. Y seguramente gracias a eso es por lo que el fútbol ha triunfado tanto. Porque le ha dicho primero a Noruega y luego al resto del mundo, oye, no somos solamente salmones, agua y nieve, somos mucho más que esto y lo queremos demostrar. Y lo han hecho. Estoy de camino al estadio y me flipa que toda la ciudad esté vestida con los colores del equipo. En cada rincón, en cada puerta, en cada esquina, en cada comercio hay una bandera, una bufanda, pegatinas, como podéis ver, del Bodo Glimt en cada esquina. No había visto nunca una ciudad tan pequeña y tan vinculada a un equipo de fútbol. Y este es el Asmira Stadium, The Place to Be, el único estadio de esta Champions con césped artificial. Es muy complicado que la UEFA te admita jugar aquí. Mira, acércate, Alex. Aquí. Un partido oficial de Champions League, unas semifinales de Europa League. Estos bolitas de caucho que son bastante diferentes al césped artificial en España ya nos demuestran que este césped es completamente diferente. Artificial, pero diferente. ¿Por qué? Porque tiene una placa de calefacción como un suelo radiante por debajo que permite que cuando nieva, y aquí nieva mucho, el hielo se derrita y aquí se puedan jugar partidos como si estuvieran en el césped natural mejor cuidado de toda Europa. Esto es algo muy raro. Solamente el Young Boys, así de los equipos que juegan actualmente en Champions League de forma regular, tienen césped artificial en sus estadios. Y es que sería completamente imposible que el césped natural creciera aquí con todas las nevadas y la ausencia de sol que hay durante todo el año. Por eso, la FIFA, la UEFA, les permite jugar con césped artificial y recibir aquí a los mejores equipos de Europa. Eso evidentemente hace que los jugadores estén más acostumbrados a jugar en este terreno, que tengan mejores prestaciones, que jueguen mejor en casa que fuera de casa, pero eso no evita evidentemente que fuera de casa sea un equipo legendario, histórico. Por lo menos en la Liga de Noruega, y lo están siendo ya en Europa, porque en 2020 este equipo hizo clic, y no solo fue tema del césped artificial, sino que todo cambió en el Bodo Glimt para siempre, para pasar a ser simplemente leyendas. Estoy aquí hablando con el jefe de prensa del Bodo Glimt, que me está explicando cosas mientras yo voy grabando que son alucinantes, claro. Pensad una cosa, aquí no hay ningún campo de césped natural. Entonces, cuando ellos tienen que jugar un partido fuera de casa contra un equipo grande de césped natural, Tottenham, como jugaron el año pasado en las semifinales de la Europa League, ¿qué hacen? ¿Cómo pueden practicar en césped natural? ¿Cómo saben lo que es la textura del fútbol natural, del césped natural habitualmente? Tienen que coger un vuelo de 1 hora y media hasta Oslo, o un coche de 16 horas hasta Oslo, para poder jugar en césped natural, entrenar en césped natural de prestados y luego ya ir a, en este caso, a Austria para jugar la vuelta de esta eliminatoria. Es una locura, de verdad. Van a cambiar ahora el estadio, lo van a hacer nuevo en 2027, van a construir un estadio adecuado a las necesidades del club, pero va a seguir siendo de césped artificial. Es una auténtica locura. La gente dirá, no, es que ahora con el césped artificial lo tienen muy bien. Claro, como ellos juegan la liga en estos meses de verano, no paran, sino que terminan en enero por las altas temperaturas, o sea, por las bajas temperaturas. Aquí están acostumbrados a jugar en verano y tienen el pico alto de rendimiento. Pues no, pensad que ellos no tienen vacaciones en ningún momento. Porque cuando los demás están descansando, ellos están jugando la Liga. Y cuando ellos están descansando y los demás están en su pico óptimo, ellos están jugando la Champions y la Europa League. Es decir, 12 meses consecutivos compitiendo en estas condiciones, sin césped natural, sin poder entrenar. Lo que otros ven como una ventaja es todo lo contrario. Es una desventaja. Ellos están acostumbrados a esforzarse al máximo, mucho más que cualquier otro club. Y vuelvo a repetirlo, es un milagro. Y ahora sí, dejadme que os cuente una historia.
Para mí, la más maravillosa del fútbol europeo en muchos, muchos años. Hasta los años 70, los clubes del norte de Noruega no podían jugar en Primera División de Noruega, porque los consideraban que estaban muy lejos, que era muy complicado acceder hasta allí y que eran un poco menores, peores. Había un poco de discriminación contra los del norte, no solo en el fútbol, en toda la sociedad. En los años 70 abrieron esta posibilidad y los equipos del norte tenían que superar un playoff contra los equipos del sur para llegar a Primera División. A pesar de todas esas dificultades, hubo un equipo, el Bodø Glimt, el equipo que juega aquí, que consiguió ganar la Copa de Noruega, estando en Segunda División. Fue creciendo poco a poco, pero nunca se llegó a asentar en Primera División. Era un club ascensor entre Primera y Segunda. Las dificultades del norte, agravadas por el tiempo, el clima y que, bueno, no se lo ponían fácil en Noruega, hacían que prácticamente fuera imposible crecer. El equipo ganó otra copa en los años 90, pero aún así tampoco se mantuvo en Primera División. Era un equipo malo, como dicen aquí. Un equipo difícil de ver, un equipo ramplón. Hasta que llegó 2018 y todo cambió para siempre. Entonces llegó al club una nueva dirección y un nuevo cuerpo técnico que lo cambió todo. No solamente desde el juego, desde el fútbol, sino desde lo mental. El fichaje más llamativo del club no fue un entrenador o un director deportivo, sino un coach mental, un exmilitar, expiloto de F-16 que cambió la mentalidad de los futbolistas para que dejaran de sentirse débiles, blandos y malos futbolistas y cambiaran esa mentalidad. Porque una vez con la mente fuerte, cambiaron el estilo de juego. Y el equipo dejó de ser un equipo defensivo, ramplón y unocerista para convertirse en uno de los equipos más atractivos y agresivos del fútbol mundial. Los jugadores y el club con ese entrenamiento mental borraron por completo de su diccionario las palabras ganar, perder o 3 puntos. Y diréis, esto es una fumada, una filosofada. No, de verdad. Vamos por las calles, preguntamos a la gente, hablamos con la gente del club y nadie habla de ganar o de perder. Hablan de rendimiento y de evolución. Porque es lo que persiguen. No gastarse dinero, no hacer inversiones a lo loco. Traer jugadores jóvenes, formarlos, desarrollarlos e invertir en psicólogos, formadores, nutricionistas, entrenadores, preparadores físicos. Fue así cuando todo este cóctel estaba listo, cuando en 2020 cambiaron para siempre la historia de este club y ganaron su primera liga haciendo récord histórico de puntos en Noruega y récord histórico de goles. Es ahí cuando empezaba la aventura y pudieron plantar la bandera del Bodø Glimt en Europa. El resto de la historia ya la conocéis. Le metieron 6-1 a la Roma en Conference League, lo descubrió toda Europa, llegaron a cuartos de esa propia Conference League, luego se intentaron clasificar a la Champions, no lo consiguieron. Hace 18 años que un club noruego no clasifica a la fase de grupos de la Champions, pero aún así llegaron a las semifinales de la Europa League el año pasado, maravillaron al mundo entero y ahora pueden volver a hacerlo en la Champions, a la tercera, cuando dicen que va a la vencida. El equipo que ha primado el nosotros por encima del yo. Aunque os he mentido, sí hay un nombre propio, sí hay una cara visible de todo esto. Kjetil Knutsen. Pero ¿quién narices es Kjetil Knutsen? Probably the best in Norway. He means everything. Yes, of course, he's a legend. He has been a role model for the club and been a great leader and a great trainer for the club. Hey, yo, Bodø Glimt! We love it. He changed the whole club and the whole city. Pues ¿qué os voy a decir yo que nos hayan contado los aficionados del Bodø? Kjetil Knutsen es eso, es un líder, es un héroe, es la leyenda, el entrenador que ha convertido este equipo, que era un equipo ascensor entre segunda y primera división, en lo que es ahora mismo. Un referente europeo, un equipo que hace las cosas por encima del ganar o el perder, hace las cosas pensando en el desarrollo, pensando en el rendimiento, pensando en la evolución de los jugadores, que piensa antes en el nosotros que en el yo, que ha cambiado la mentalidad no solamente de este equipo, que ahora gana títulos, 4 en 5 años, sino de toda la ciudad, del orgullo del norte, que tiene mucho que decir y hablan muy bien estos tíos, no solo a Noruega, sino al mundo entero. Y me flipa el discurso que tienen. Well, to us it means it's an identity for, especially for the town. It has been an incredible journey for the football club and for the community around it. And we love the fact that we get to follow this club around Europe and with all the success. Decir que yo vine aquí en 2016 cuando lo veía de jugar, yo parecía que estaba viendo a Alevines. Y hace 2 años volví y cuando lo vi de jugar me quedé sorprendido. El año pasado fue una locura. Al parecer aquí en Noruega también son religión las previas antes del fútbol, pero la peculiaridad es que no lo hacen en un bar.
la hacen literalmente en una fábrica de cerveza con barricas de vino, un sitio guapísimo, todo el mundo va de amarillo, todo el mundo se pone las camisetas, haga frío o truene, y evidentemente los meses de invierno hay que resguardarse en algún sitio porque aquí hace un frío de narices. Qué mejor sitio para resguardarse y tomarse algo antes de un partido que literalmente una fábrica de cerveza. Está Alex con la cara, está guapísimo. Estoy flipando. Está ahí está para hacer las cervezas, ahí para envasarla y todo, y la peña aquí literalmente bebiendo. se las bebe. El tema ya es el precio. Tienes que ser millonario para beber birra aquí. In the whole wide world, we might not get the best results, even though we had semi-finals in Europa League. When those teams come up here, this is where hell has frozen over. Yeah, don't worry. If I own this place and hell, I would live in hell and rent out this. Thank you so much. ¿Habéis visto que prácticamente todos llevan la camiseta del Bodo? Concretamente esta, y qué casualidad, puede ser tuya porque la estoy sorteando en Fivers. Es muy sencillo, tampoco pido mucho, simplemente os descargáis Fivers en el link de la descripción, en el mismo link en el que tenéis que poner a dónde queréis que viajemos el próximo partido, y ahí podréis ver la red social del fútbol como esta, con un montón de contenidos, vídeos, videollamadas, funcionalidades nuevas, un montón de cosas para los amantes futboleros, y además en mi cuenta ver este vídeo donde, si me seguís y le dais un like, podéis participar en el sorteo de la camiseta del Bodo Glimt con la etiqueta recién comprada aquí en Noruega. ¡Suerte! El himno de la Champions en Bodo Glimt. Ya sabéis dónde estamos, quiénes son, quién es su entrenador, cómo lo han hecho, cómo han llegado hasta aquí, a las más grandes noches europeas. En el norte del mundo, en el círculo polar ártico, suena la melodía más bonita de todos los tiempos, y que ruja el relámpago de Bodo. El primero del Bodo Glimt, después de 3 intentos peleando por la Champions, ahora lo tiene cerquita, 5 minutos, 1-0, queda mucha eliminatoria, lo sé, pero lo que acaba de hacer el Bodo Glimt es clic, clic, tocar a la puerta de la fase de Liga de la Champions. Escuchad, ahí está Kasper Høeg, este tío es buenísimo. ¿Pero qué es esto? Segundo gol del Bodo Glimt. Segundo gol del Bodo Glimt en 15 minutos. Están ganando 2-0. Se están volviendo locos porque ahora sí. ¡Mira la gente! Ahora sí lo tienen muy cerca. No me lo puedo creer que llevan 3. Que llevan 3-0. Es absolutamente increíble. How can you explain this? Magic. Increíble. Escúchame. Que llevamos 26 minutos de partido y el Bodo Glimt está ganando 3-0. ¡El cuarto! ¿Pero esto qué es? 4-0. Mira. De repente ha cogido todo el estadio y se han puesto todos con las bufandas a levantarlas al viento, porque evidentemente hoy están viviendo un día histórico, porque una cosa es meterte en los cuartos de final de la Conference League, meterle 6 a la Roma de Mourinho, otra cosa muy gorda también es jugar las semifinales de la Europa League, pero llegar a jugar la Champions es con lo que sueña todo club en Europa, y ellos, me atrevería a decir que, aunque falte la vuelta, lo están logrando hoy. Sí. Estamos haciendo historia, Alex. Estamos en el día más importante de la historia del Bodo Glimt, y tú con cara de peras amargas. Es que hace un frío de pelotas.
Esto ya va a terminar. No van a meter más goles porque es matemáticamente imposible. Solo voy a decir una cosa. Sí, no te ríes. Matemáticamente imposible. Todo el frío que he pasado ha merecido la pena. Podría haber sido peor. Menos mal que llevaba la Sirocco, que le ha dado toda la suerte al Bodo Glimt. Pero cada uno de los segundos a la intemperie ha merecido la pena porque hoy he visto el mejor partido que he visto en 15 años. Esto, queridos amigos de Fibers, patrocinadores de este año en el canal, es el inicio de una gran amistad. Quiero que mientras está todo el mundo cantando en falsete, aquí en do menor, quiero que sepáis, ahora que ha terminado el partido, que este ha sido posiblemente, en los 9 años que llevamos del canal, el viaje más impresionante, el partido más loco, la historia más rocambolesca. Frío en agosto, que viene bien, una goleada histórica, esto es otro juego. Es que no puedo decir nada. Gracias a todos por verlo. Ya si os suscribís y le dais like ya me da igual, hombre, hacedlo, ¿no? Pero es que no puedo decir nada más. Es que no me puedo esperar a decir nada más. Acaba de terminar, la gente sigue cantando y el Bodo Glimt va a estar en Europa, en Champions la pretemporada que viene. Gracias a todos. O sea, igual nos meten una bajada, ¿te imaginas? Hombre, sí, a ver, quiero decir. Gracias al Puebla Ferrería, como siempre, por acompañarnos. Un besito al Puebla Ferrería. Pues nada, un besito. A Fibers y a Sirocco por acompañarnos hoy y a todos vosotros, porque esto solo acaba de empezar. Despide tú, Alex. Nos vemos próximo vídeo. ¿Dónde? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Iba a decir algo, pero no. Sigan viendo.